Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, el texto a utilizar hoy es Marcos capítulo 10, versículo 17. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará al reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Entonces, la idea de hoy es saber cómo lidiar con la culpa. De hecho, ese es el título de la predicación. La culpa es algo que para muchas personas es subjetivo. O sea, les voy a poner un pequeño ejemplo. Usted va por la calle en un vehículo. Usted pasa un semáforo en amarillo o en rojo y si usted logra pasar, en realidad a usted no se le da nada, ¿cierto? Usted dice: no importa. Eso pasa con la mayor cantidad de conductores. Hay conductores que esa norma, ¿cómo la toman? Como muy estrictamente, ¿no? Antes, ya cuando se pone en amarillo, paran en el semáforo en amarillo. Antes de que se ponga en rojo, paran en el semáforo en amarillo. Según la Constitución, tiene que uno parar en el semáforo en rojo o en amarillo. En amarillo, aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, pero si usted se come, o sea, si usted se pasa el semáforo en rojo y no pasa nada, usted va a sentir como un alivio, como que pase bien, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el problema, está infringiendo una norma, ¿cierto? Cuando usted está mintiendo, usted muchas veces no se siente mal por causa de la mentira. ¿Por qué? Porque es algo que se hace seguido, ¿no? Como que es algo muy, muy regular. Entonces a veces uno se autojustifica, y cuando uno se autojustifica y uno como que sale bien de la situación, entonces uno dice que cae parado, o sea, quede bien, ¿cierto? Pero hay mandamientos en donde usted, por ejemplo, si usted roba, eso ya es algo más grave según nuestra propia concepción, ¿cierto? Entonces usted dice: la embarré. Algunos por robar no se sienten mal. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Yo durante muchísimo tiempo trabajé en cárceles y yo hablaba con ellos y como que antes se sentían orgullosos de robar. Y de hecho, algunas veces alguna persona pertenecía a alguna banda y decían: uy, ese man es tremendo, y como que inflaban el pecho, ¿sí? Entonces, la culpa no obra de la misma manera en todas las personas. Entonces, a veces usted comete muchos males. Y cuando usted recibe la consecuencia de esos males, usted como que empieza a razonar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de aquí saben los 10 mandamientos? ¿Sí saben los 10 mandamientos? Entonces, hay una lista que es el decálogo de los 10 mandamientos que está en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Por favor, vamos a Éxodo capítulo 20. Desde ya les digo que Éxodo capítulo 20 fue añadido a Éxodo porque iba en otra parte de la escritura. Éxodo, cuando usted lee el capítulo 19, tratan de meterlo ahí forzadamente. Y si usted mire Éxodo capítulo 20 y después del decálogo de los 10 mandamientos, por favor vamos allí, usted va a encontrar que encaja el versículo 19, el último versículo del capítulo 19, encaja al finalizar, encaja con el 18 de Éxodo capítulo 20. O sea, Éxodo capítulo 19 encaja perfectamente con Éxodo capítulo 20, versículo 18. ¿Por qué añadieron el decálogo de los 10 mandamientos ahí? Porque el pueblo de Israel lo que quería decir era: los mandamientos es el centro y el corazón del pueblo de Israel. O sea, lo que hicieron ahí al poner los mandamientos ahí era colocar los mandamientos como lo único importante
que tiene la historia del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque lo que le sucedió al pueblo de Israel en el Sinaí fue algo muy importante. Porque se les apareció un Dios que no conocían, que lo liberó de Egipto, y se les apareció en un monte a través de un legislador llamado Moisés, y les dio la ley. Fue el pueblo escogido, y eso fue demasiado importante para ellos. Dios les da el decálogo, los 10 mandamientos, y ellos aceptan cumplir esos 10 mandamientos. Hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo con la teología actual, que hay mandamientos casuísticos, o sea, que son por casualidad, o sea, que fue andando la historia del pueblo hebreo y salieron los mandamientos por casualidad. Hay otros que son apodícticos, ¿cierto? Pero quiero centrarme en los casuísticos. En la Biblia nada es por casualidad. Todo tiene una elaboración perfecta. Si decimos que son por casualidad, no podríamos entender al Señor Jesús cuando les dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes hacen nuevos mandamientos, le dicen a las personas que tienen que lavarse las manos para degustar la cena. Entonces, algo interesante y algo que le escuché yo a un youtuber el día de hoy que estuve escuchando es que los fariseos ponían reglas que ellos sí podían cumplir, cuando los mandamientos de la ley de Dios no les podían cumplir, entonces ellos podían nuevas reglas, para que esas reglas los hicieran ver mayormente espirituales al pueblo que no las podían cumplir. Entonces, eso fue algo que vino a hacer el Señor Jesús. Les decía, hipócritas, porque ustedes ponen mandamientos que ni siquiera están en la ley, como por ejemplo el tener que lavar las manos. Eso no está en la ley. Entonces, los fariseos querían así tener un estatus. La ley es imposible de cumplirla, desde ya se lo digo a ustedes, ¿sí? Entonces, aquí vemos el caso del joven rico. Yo quiero que usted traiga a su mente qué sucedió ahí. O sea, piensen por un momento lo que sucedió ahí. Llega un joven, o sea, va pasando el Señor Jesús. Dice que llega un joven corriendo y se inclina delante del Señor Jesús. Le hace una pregunta, pero antes de la pregunta le hace una exaltación a Jesús. Le dice, maestro bueno, ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? O sea, le dice, maestro bueno, y usted nota que ni siquiera el Señor Jesús, el Hijo de Dios, decía que él era bueno. O sea, en él no se halló pecado, pero como él venía a pagar por el pecado de toda la humanidad, él no se iba a considerar bueno. Él venía para precisamente pagar por todo el pecado de la humanidad. Entonces él dijo, ¿por qué me llamas a mí bueno? Según lo que leímos en Marcos, ninguno hay bueno, solamente uno, Dios. De una vez hace algo que las personas no entienden, lo manda ¿a dónde? Al decálogo de los 10 mandamientos. Le dice, los mandamientos conoces. Entonces era un judío. Note que le empieza a nombrar más o menos desde el cuarto o quinto mandamiento en adelante. No le empieza a nombrar el primer mandamiento. Entonces no le dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Cierto? No le dice el primer mandamiento, le dice, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Los mandamientos que le está diciendo el Señor Jesús son cosas que este joven hasta el sol de ese día ha cumplido. Entonces, ¿por qué lo hizo el Señor Jesús? Porque era la manera en la que él iba a hacer algo nuevo en ese joven. O sea, en ese momento le dijo, usted conoce la ley. Y le empieza a nombrar los mandamientos que ese joven se ha cumplido. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez al texto, en Marcos capítulo 10. Entonces, en el joven rico, ahí nosotros vamos a ver, y le dice, los mandamientos sabes, versículo 19, no adulteres. El joven no había adulterado, ¿cierto? No mates, no había matado. No hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos, el joven dijo, los he guardado desde mi juventud. Pregunta, o sea, el joven rico recibió un halago por parte del Señor Jesús en ese momento cuando le puso estos mandamientos. Claro, el Señor Jesús sabía que él no había quebrantado ninguno de esos mandamientos, ¿cierto? Entonces le dice, lo bota la ley y lo bota los mandamientos que él ya ha cumplido. Entonces, claro, él sentía que él era bueno, porque había cumplido estos mandamientos desde su juventud. Pero como el Señor Jesús conoce el corazón de las personas, de una vez lo botó a un solo mandamiento, que para mí es el principal. Cuando conocemos, por ejemplo, los 10 mandamientos es no, cuando usted, por ejemplo, mira el decálogo, pues de hecho vamos a Éxodo capítulo 20, nuevamente, y qué pena que los ponga de aquí para allá, de allá para acá, pero es para que puedan entender bien el punto, ¿sí? Entonces, cuando usted mira, usted empieza a ver el decálogo de todos los 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todas las cosas.
Con todo tu corazón. No, ese está dentro de los dos mandamientos que dijo el Señor Jesús, que eran los principales en donde se resumía toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero aquí le está diciendo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y quiero detenerme ahí, quiero abrir un paréntesis pequeño. Por ejemplo, el segundo mandamiento, ¿quién lo conoce? ¿Alguien conoce el mandamiento? ¿El segundo cuál es? No, ese es el que... ¿No qué? No jurar su santo nombre en vano o no tomar su santo nombre en vano. Regularmente, eso es algo muy común en los predicadores de ahora, porque dicen que Dios me dijo, Dios me habló, toda una cantidad de cosas. Hace poco yo saqué un programa de Guillermo Maldonado, ese man no le pega nada. O sea, ese man, ninguna de las profecías que ese man ha hecho dijo que iban a haber tsunamis en China por causa del COVID, dijo una cantidad de cosas, que Daniel Ortega iba a perder, o sea, que iba a salir de la dictadura, o sea, ese señor no le pega nada. Pero hay algo muy importante, y quiero hablarle a la iglesia y a los matrimonios. Es algo importante. Por ejemplo, en la actualidad la palabra no es importante. El segundo mandamiento es no utilizarás o no tomarás su nombre en vano. Cuando usted se casa, eso es algo que le estaba explicando yo ayer a dos paisanos. Cuando usted se casa, usted está haciendo un compromiso primero con Dios. O sea, usted está jurando por Dios, está utilizando el nombre de Dios. Segundo, con su cónyuge. Y tercero, ante una comunidad. La escritura dice, cuando tú le prometas algo a Dios, aquí en la tierra cúmplelo, porque Dios es Dios en los cielos y tú eres aquí, hombre en la tierra. Entonces, cuando usted se compromete en el matrimonio, hace unos votos que regularmente casi nadie se acuerda de los votos. Cuando usted promete amor eterno y dice que va a cuidar a su esposa, que va a honrarla y que siempre van a ser un hogar en donde van a siempre responderle a Dios, y finalmente usted termina quebrantando ese mandamiento, Dios tomó en serio sus palabras. ¿El tema en qué está? En que la gente no toma a Dios en serio. Entonces, Dios no me escuchó ahí. Dios me escucha cuando a mí me conviene. O sea, Dios me escucha a mí cuando yo tengo una necesidad y estoy en problemas. Ahí es cuando Dios me escucha, pero cuando usted está haciendo los votos y está comprometiendo delante de Dios, ahí sí Dios no me escuchó. Esto es un error que cometen muchas personas. Muchas personas. Por ejemplo, la oración de fe. Algo que no es bíblico es eso. O sea, algo que no es bíblico es el tema de tratar de que Dios no escucha la voz, no te está escuchando. Y tú estás prometiéndole a Él que vas a hacer determinadas cosas cuando finalmente no terminas cumpliendo. Entonces, nosotros vivimos una vida en el cristianismo totalmente desfasada. Puedo decir yo que las personas, por ejemplo, en la oración de fe, díganme una cosa, ¿en dónde está eso en la escritura? Y hacen pasar a personas ingenuas que hasta ahora están conociendo a Dios y lo hacen levantar las manos y le dicen, Señor, repita después de mí, muchacho, Señor Jesús, limpia mis pecados, guárdame, líbrame, yo te obedeceré. Dígale, joven, yo te obedeceré. ¿Sí? Posiblemente ese muchacho está repitiendo algo que no va a cumplir. Entonces, ahí hay un problema para los que creen en Dios, para los que creen, porque hay gente que no cree en Dios. El incumplir esta norma es delicada, porque Dios es Dios en los cielos y tú eres hombre en la tierra. Entonces yo no quiero que se sientan condenados. Quiero que usted por una vez en su vida se haga la pregunta, ¿yo creo en Dios? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Creo o no creo en Dios? Si usted cree en Dios, en usted debe haber algo que se llama temor. En el Antiguo Testamento había el tetragramatón, ¿sí lo conocen? ¿Sí? El nombre de Dios que no tenía vocales. O sea, anteriormente no se podía pronunciar ni Jehová ni Yahweh. O sea, el nombre de Jehová ni el nombre de Yahvé, que es el invertido del tetragramatón, ¿sí? Que son letras hebreas, pero nunca le pusieron vocales. Porque los judíos, los primeros hebreos, le tenían temor al nombre de Dios. Por el mandamiento. Por el mandamiento. O sea, no tomará su santo nombre en vano. Entonces no le colocaban vocales. No, era el nombre impronunciable. ¿Por qué? Porque decían, no va a ser que de pronto uno de nuestros hijos se ponga a hablar de parte de Dios y entren en pecado. Entonces el tema ya a usted le empieza a parecer algo grave, ¿sí? Pero para algunas personas pasa tomar el nombre de Dios en manos como pasarse el semáforo en rojo, ¿sí o no? O sea, para algunas personas decir unos votos delante de un altar
es una bobada, ¿sí? Ay, es que yo era joven y me casé. No, ahí no tiene nada. Usted se comprometió delante de Dios. El compromiso, Dios lo tiene acá porque Dios tiene palabra. Es decir, si usted se comprometió, lo primero que Dios le va a decir a usted es, cúmplame. Cúmplame porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si usted me prometió esto, yo también le prometí esto. Si usted me incumple, usted y yo vamos a entrar en un problema. Esa es la ley. O sea, este es el segundo mandamiento, pero es un mandamiento delicado. Por eso les digo yo que los hebreos le tenían temor. Entonces le decían Elohim, le decían Rafa, ¿sí? Entonces le ponían nombres como unos nombres, pero no tocaban ese nombre, ese era impronunciable, o sea, decían, hay que tener cuidado con ese nombre, porque sabían quién era Dios, sabían que los había sacado de Egipto, sabían lo de las plagas, sabían lo que les hizo en el desierto, conocían que Dios era un Dios terrible, porque dura cosa es caer, terrible cosa, de hecho en el original, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, algo que le hace falta mucho a la juventud y a los predicadores de hace más o menos 2 siglos de para acá es tomar el nombre de Dios en serio, creer que Él existe. Entonces, usted mira predicadores de la prosperidad que se enriquecen, personas que se llenan sus arcas, que no les importa tumbar a la gente, decirles mentiras, robarlos, estafarlos, decirles que Dios les va a bendecir, llenarlos de dinero. Mire, es un tema delicado. Y yo sé que usted dirá, yo ni me acuerdo de los votos. Usted tiene un problema serio. Es como el que hace la oración de fe y no, yo dije esto porque sí. El predicador no sabe en qué problema está metiendo a esa persona. Entonces, es necesario que usted tome a Dios en serio. Y vuelvo, les digo yo a ustedes, no se trata de que usted se sienta condenado. Se trata de que crea en Dios. ¿Sí? Entonces, el tercer mandamiento, ¿cuál es? Santificará las fiestas. O sea, en este caso, una de las fiestas principales es el Sabbat o el culto. Entonces, en la actualidad, el congregarse es algo que tampoco es importante. Sí me hago entender, o sea, no lo estoy diciendo yo. Note que en estos mandamientos, 5 son hacia Dios y 5 son hacia el respeto humano. O sea, el respeto hacia Dios y 5 hacia el respeto humano. Dios no te va a exigir algo que Él ya no lo haya hecho. De hecho, cuando usted mira a Lucas, el niño Jesús, ¿sí? Le podemos decir, o el adolescente Jesús, ¿en dónde estaba? En la sinagoga. O sea, Dios no le va a exigir a usted algo, como le decía hoy el youtuber, que Él no haya hecho primero. Dios le va a exigir a uno porque Él ya dio el ejemplo. ¿En quién? En su hijo. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que hace y con lo que dice para con Dios. Y eso parte desde el principio mismo de creer que Dios existe. Si usted no cree que Dios existe, apague su carro, no diga que es cristiano, no diga que cree en Dios, pero aún así, si usted ya hizo unos votos, si usted en algún momento le dijo, Señor, yo te voy a seguir, te voy a obedecer, Dios se tomó eso muy en serio. Créame que sí. Entonces, pero no todo son malas noticias aquí. O sea, la idea de todo esto es que usted obtenga una finalidad buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Romanos, por favor, capítulo 3, ese texto trae algo muy, muy bueno. Romanos capítulo 3, versículo 18. De hecho, podríamos leerlo desde el 9, pero bueno, vamos a leerlo desde el versículo 16. Está hablando acerca del ser humano. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Entonces, cuando yo los hice leer todo esto con el propósito de que ustedes vean algo maravilloso, yo les acabé de hablar de algo, un mandamiento que regularmente toda persona incurre en delito, ¿cierto? Que es el utilizar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué me dicen del primer mandamiento? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces yo quiero que vuelvan ahora a la historia del joven rico. Ahí Dios le dice: vende todo. Dice antes que esto, dice: y Jesús lo miró con amor. Y dice: vende todo lo que tienes y ven en pos de mí y sígueme. ¿Pero por qué lo mira con amor? Porque a partir de ese momento le dijo a él: vaya y venda todo lo que tiene y venga en pos de mí y sígame. ¿Señor Jesús sabía que él lo iba a hacer? Él sabía que él no lo iba a hacer. Él conocía que el joven rico amaba demasiado sus riquezas. Pero a partir de ese momento en el joven rico iban a hacer algo que regularmente toda persona debe de tener, y es el ser redarguidos por incumplir la norma. Porque regularmente las personas viven su vida de creencia con los mismos mandamientos que el Señor Jesús le señaló a este joven. Entonces creen que son buenas personas por no robar, por no mentir, por no matar, por no desear la mujer del prójimo, ¿cierto? Entonces dicen: yo soy un buen tipo. Entonces hacen obras de caridad y hacen cosas buenas. Pero entonces, como a Dios no se le escapa nada, le dijo en lo que él estaba incumpliendo y le dijo: vaya y venda todo lo que tiene. Inmediatamente en él nació algo que se llama la culpa y se le cayó completamente la justicia que había dentro de su corazón. En ese momento Dios lo amó, antes no lo amó. Él lo miró con amor porque a partir de ese momento dijo: esta persona por fin se ha reconocido como pecadora. Pero antes el joven rico se le acercó y le dijo: ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? Todo lo he hecho desde mi juventud, he cumplido los mandamientos. Pero en realidad cumplió todos los mandamientos. No, no, le hacía falta el principal. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que nosotros percibimos a Dios. Porque primero, nosotros pensamos de Dios de una manera como mecánica, sistemática. Lo encerramos como en cuadros, como en casillas. Entonces, como el amor de nosotros es amañado, las predicaciones que yo he hecho últimamente ha sido acerca del amor de Dios. Y hay personas que piensan del amor de manera obsesiva y piensan que ese es el amor. Hay otros que piensan del amor de manera posesiva. Entonces nosotros combinamos el amor. Nosotros también pensamos que el amor es que, por ejemplo, tener un padre que le alcahuetea a uno todo. Pero cuando Dios viene y lo corrige a uno, a eso no lo consideramos amor. Pensamos que Dios nos odia. Cuando la Escritura dice que si uno recibe corrección, uno es bienaventurado porque entonces Dios lo toma a uno por hijo. De que Dios lo corrija a usted o de que ponga a alguien que le diga las cosas, dígame una cosa: ¿las personas lo toman como eso, como amor? No. Pero si usted tiene un hijo, por eso es que Dios es maravilloso porque Dios se pone, Dios no tiene la necesidad de decir: yo soy el padre de todos ellos. Pero Él toma esa figura porque el ser humano tiene la oportunidad de ser padre y madre. Entonces Él dice: yo soy un padre responsable y yo al que tomo por hijo lo corrijo. Y al que amo, lo azoto. Y dice: no menosprecies la corrección que os hace como a hijos, porque Dios al que toma por hijo corrige, al que ama lo azota. ¿Qué hace regularmente el cristiano? Menospreciar la corrección. Pero la corrección demuestra de que usted es hijo de Dios, de que Dios lo ama. Entonces, estoy fracasando en mi hogar, estoy fracasando en mi economía, estoy fracasando en tal cosa. Me pasó esto, me pasó aquello, tuve un problema con un vecino, me pasó esto en el carro, me pasó esto en la moto. Posiblemente hay cosas que Dios está tratando y lo está tratando a usted. Pero si Dios no trata con usted, preocúpese. Porque ¿qué padre quiere mantener amañados a sus hijos en el mundo? Es la pregunta que usted debería hacerse. A él se le llama Satanás. Ese padre fue alguien que nombró el Señor Jesús. Dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo ustedes quieren hacer. ¿Qué le interesa a Satanás? Es la pregunta. Satanás es el acusador, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta el libro de Zacarías porque Zacarías un día estaba entrando con el sumo sacerdote, ve en una visión al sumo sacerdote Josué y entra al lugar santo, allí al lugar de la proposición, y
aparece Satanás y dice, pecado, este hombre está en un error. El ángel le dice a Satanás, silencio Satanás, que este no es un carbón arrebatado del fuego. Este hombre no es aquella persona que está tiznada y que ha recibido el juicio. Todo creyente es un carbón arrebatado por el fuego. Toda aquella persona que recibe a Jesús ha pasado por el juicio. Porque ¿quién recibió el juicio y quién fue el que recibió el calor del pecado, del castigo del pecado? Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Dios con una persona? La arrebata del juicio. Entonces viene el tentador. Y el tentador trata, cuando Zacarías ve esa visión, ve algo maravilloso porque ve el juicio que Dios hace y la intromisión de Satanás tratando de condenarlo. Ustedes saben que en el antiguo pacto los sumos sacerdotes entraban con una campanita en la pierna, porque si no entraban en santidad, la presencia de Dios los fulminaba. Pero ¿cómo no van a entrar en santidad si no tenían ni siquiera que a veces arrepentirse? Lo único que tenían que hacer era poner su mano en la víctima, degollarla, y esa víctima recibía el pago por el pecado. ¿Qué sucedía? Cuando estaban allí en el altar, delante de la presencia de Dios, pasaba lo mismo que sucedió con Satanás y el sumo sacerdote Josué. Viene Satanás y le dice, pecado. Y si la persona no entiende bien el sacrificio, se va a sentir condenada. Automáticamente la presencia de Dios viene y lo fulmina. Entonces, esto es una muy buena noticia, porque nosotros no estamos bajo el pacto de la ley. Usted no está bajo el pacto de la ley, está bajo el pacto de la gracia, como lo leímos en Romanos. Entonces, si usted está bajo el pacto de la gracia, usted adquiere un padre que lo ama, que lo quiere muchísimo y que es responsable y que él lo va a corregir. Muchas veces le va a hablar, otras veces le va a dar sus nalgadas. Esa es la gracia. No es que usted pueda pecar deliberadamente, porque entonces si usted dice, pero si pecar es deliberadamente, lo único que queda en usted es una horrenda expectación de juicio y de muerte. ¿Cuál es esa expectación? O sea, que usted dice, Dios me va a castigar por esto que estoy haciendo. Y si en usted hay una conciencia fraudulenta, a usted no le va a importar. Va a pasar usted el semáforo en rojo, o usted va a tomar el nombre de Dios en vano, va a hacer cualquier cantidad de cosas, y usted no recibe corrección, mijito, usted va a que se las pela para el infierno a toda velocidad. Créame que eso es así. La pregunta, ¿por qué Dios no castiga a hombres como Álvaro Uribe? La pregunta, ¿por qué Dios no castiga a muchos predicadores que roban a las personas? La pregunta, ¿por qué Dios no toma de una vez una represalia con aquellas personas que han matado a muchísimas personas? Es que ellos no son hijos de Dios, por lo tanto los deseos de su padre el diablo, ellos quieren hacer. Entonces hay personas que asisten a la iglesia y cuando asisten a la iglesia creen en un Dios, a pesar de que no tienen una imagen allá a quien adorar, creen en un Dios que es como una imagen, que es un Dios que está ahí disecado, seco, quieto, que no hace nada, impávido ante la maldad del ser humano. Pero Dios promete algo que se llama la justicia. Bien sea en esta vida, que es mejor que la persona reciba justicia en esta vida y reciba la reprensión por su pecado, que no en la otra. Porque es mejor perro vivo que león muerto. O sea, es necesario. O sea, usted no se asombre cuando le está yendo mal. Lamentaciones 3:27, y siempre lo he dicho, bueno le es al hombre llevar o tener problemas desde su juventud, que calle su boca y ponga su rostro en tierra. O sea, ore, porque es Dios quien se lo ha impuesto. Que calle su boca para ver si Dios tiene de él misericordia. Dice la escritura, porque Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Y yo me he cansado de tratar de explicarle esto a la gente, pero es que es necesario. ¿Por qué? Porque las personas no toman en serio a Dios. Piensan que es un Dios que está de acuerdo con ellos. Pero como lo he venido explicando, o sea, al momento de amar, las personas creen que Dios ama como ellos. Entonces, cuando usted mira en 1 Corintios capítulo 13, usted mira que el amor de Dios es completamente diferente al del ser humano. No busca lo suyo, no es jactancioso, es bondadoso. O sea, y todo lo hace al mismo tiempo. El amor de Dios todo lo hace al mismo tiempo. Siempre va a ser bondadoso, no es jactancioso, no busca lo suyo. O sea, el amor de Dios es pleno. El amor del ser humano es fragmentado, es subjetivo. Y así como toma la ley, toma a Dios.
Y ese es el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se lo voy a demostrar. Pecan Adán y Eva. Lo primero que hacen es esconderse. Llega Dios y Dios sabe dónde está. Le dice, Adán, Adán. Estaba llamándolos a los dos porque los dos eran los Adán. ¿Sí sabían eso? Es una palabra genérica que lo envuelve al hombre y a la mujer. Adán, vengan. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Tuve temor porque estaba desnudo. Entonces, automáticamente pensaron que Dios los iba a amar menos por la condición. ¿Sí? Entonces, automáticamente ellos pensaron, y la pregunta del millón que hace el Señor Jesús, ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Y quién les enseñó que ese era un problema entre ustedes y yo si yo los creía a ustedes desnudos? Entonces sentían vergüenza de su desnudez, pero Dios los hizo desnudos. Entonces, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal hace de que usted tenga una mirada del amor, de la ley, de todas las cosas en Dios subjetiva, no objetiva. Automáticamente le está enseñando a usted una forma errada del amor. ¿Me explico? Es necesario que la gente cambie su manera de mirar el amor. El amor no es algo que sea dividido, que tenga una doble intención. El amor es pleno. Por eso, a una persona regular, bueno, uno dice, ay, sí, el Señor Jesús entregó su vida por mí. Pero nadie entiende el significado verdadero ni el valor de ese sacrificio, porque no lo vio. O sea, para que usted lo entienda en su conocimiento de la ciencia del bien y del mal, por lo menos tiene que verlo, pero note que ni siquiera los discípulos lo pudieron identificar. ¿Cuándo lo identificaron los discípulos? Cuando se les empieza a aparecer. Cuando hay unos discípulos que ya piensan que Dios no les ama, que Jesús los abandonó y están otra vez con las redes pescando. Y viene a un hombre a la orilla de la playa haciéndoles un desayuno, identifican que es Jesús y se botan. Dice que Pedro ni siquiera se vistió, se botó al agua y llegó a la orilla y quedó. O sea, estaba mudo. Imagínese ese momento tan incómodo. Ha negado al maestro 3 veces antes de que cante el gallo. Y el Señor Jesús no le está recriminando. Note eso, no le está diciendo, oiga, usted sí es mucho faltón. No le dijo nada de eso. Simple y sencillamente le está haciendo un desayuno. Porque el amor de Dios no busca lo suyo. No es jactancioso. No le dijo, no es jactancioso. No, el amor de Dios no es jactancioso porque no le dijo, oiga, ¿se da cuenta de que yo tenía razón, Pedro? No se jactó. Es bondadoso porque les está haciendo un desayuno a pesar de que no lo merecen. ¿Sí es así o no así? Lo único que yo a veces me pongo a pensar en eso y me quebranta el hecho de pensar en ese momento Pedro mirando al maestro. Hay un silencio sepulcral. De esos silencios incómodos que nadie puede entender. Que usted quiere de verdad, o sea, que usted siente una vergüenza del trágame tierra. En ese momento usted desea, está ahí. Y yo imagino él volteando el pescado. ¿Qué comían en aquel entonces? Pescado y pan. No estaba haciendo un omelette, no mató un cerdo. Estaba el pescado y Pedro mirándole las llagas en las manos. Con un terror, negué al Hijo de Dios. Con una humillación terrible, hasta en ese momento, solamente hasta en ese momento, entendió lo bajo, lo vil y lo mentiroso que él era. Y así como el joven rico, yo me imagino que el Señor Jesús lo volteó a mirar y dice que lo miró con amor. Y le dijo, Pedro, ¿me ama? Imagínese eso. Y Pedro, sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Pues claro, en ese momento Pedro, yo quiero que usted se imagine el ahogo y el dolor tan fuerte que sintió en ese momento. Dice que Pedro llorando le dijo, maestro, usted lo conoce todo. Entendió. Él entendió en ese momento. Como el joven rico. De ahí para allá se fue defraudado a observar sus posesiones. Posiblemente, él escucharía de parte de los discípulos que el Señor Jesús resucitó. Y ahí encontraría la salvación. Pero si el Señor Jesús no lo confronta con la ley, definitivamente este hombre nunca hubiera podido heredar el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, yo quiero que ustedes piensen en esto, el reino de Dios necesita de la ley.
Por eso es que la carta a los romanos y las gálatas le enseñan a usted que es importante la ley. Dice que la ley es la niñera que nos lleva a nosotros a Cristo. Pero si no hay niñera, nadie lo puede llevar a usted a Cristo. O sea, es necesario que usted entienda que usted es un infractor. O sea, es necesario que usted entienda que está mal. Pero yo le digo a usted, usted está mal y usted se molesta conmigo. ¿Por qué? Porque en usted hay algo que llama culpa. Y esa culpa hace que automáticamente en su interior usted empiece a generar unas defensas o tome una predisposición hacia el predicador, hacia el pastor, hacia determinada persona que le está diciendo que está mal. Y como Adán y Eva, lo primero que hace usted es tratar de ocultar su pecado. Se empieza a esconder, empieza a justificarse, empieza a decir mentiras. Y empieza a escudarse muchas veces haciendo obras de caridad, portándose bien, siendo carismático. Trata usted de tener una apariencia y termina usted siendo un fariseo en potencia. Eso es fariseísmo. Y el fariseísmo le enseña a usted de que usted puede crear sus propias normas. Y que esas normas lo van a justificar delante de Dios, pero Dios dejó escrito un libro y dejó escrito unos mandamientos. Y le estoy tocando 10 mandamientos. Entonces, honre a padre y madre. Y usted piensa que Dios, ay, mi muchacho, como, ay, honre a padre y madre, qué maravilla, soy, ay, él es tan buen hijo, le va a ir lo más de bien. Tranquilo, hijito. Besitos, ¿sí? Pero está quebrantando a los demás, está deseando a la mujer del prójimo, está utilizando el nombre del Dios en vano, está diciéndole mentiras, está amando otras cosas por encima de Dios. Ay, honre a padre y madre. Yo me porto más de bien con mi papi. No importa. Y usted piensa que Dios, ay, no, ese muchacho le llevó una ancheta a la mamá en Navidad. Qué maravilla, qué muchacho tan bueno. No. Dios necesita que usted se dé cuenta de que usted está en un error. Es bueno. Es bueno. ¿Es bueno que el hombre erre? Sí. Usted dice, pero ¿cómo así? Luego el pecar. Es el primer pastor que yo veo que me dice a mí que el que me equivoque está bien. El que usted se equivoque está bien porque esa equivocación, si usted entiende bien el mecanismo que le estoy diciendo, que la ley lo tiene que llevar a Cristo, entonces usted al equivocarse, en lugar de alejarse de Dios, lo que tiene que hacer es acercarse, no alejarse. Ay, es que el pastor Fabián es muy duro, dice cosas muy fuertes. Yo le estoy diciendo a usted la verdad, y ahí que usted la acepte, pues es problema suyo. Pero Dios mira como bueno que el ser humano no pueda cumplir la norma. Pero el ser humano tiene que tratar de cumplir la norma porque la norma es la característica de Dios. Y si usted es hijo de Dios, las obras de su Padre usted las debe de hacer. Y si hay alguna que le queda grande a usted hacer, usted tiene abogado para con el Padre, Jesucristo. Y si usted le queda grande, su deber es ir a la cruz, ir al lugar santo allí de rodillas y decirle, Dios mío, me quedó grande cumplir la norma. Ayúdeme. No puedo. Eso va a hacer que usted dependa de Jesús. Entonces, sus errores lo van a llevar a depender de Cristo. Pero en la actualidad, las personas no quieren depender de Jesús. Quieren hacer normas como los fariseos que les convengan a ellos y se las hacen ellos mismos internamente y dicen, no, con que yo escuche una que otra predicación y medio lea la Biblia y medio ore, con eso ya Dios está cuagado de la risa. No, Dios no quiere una migaja de su tiempo, Dios lo quiere todo. Como dicen los españoles, Dios va por todo va Dios. Conmigo eso no es. Dios no quiere un fragmento, un pedacito de usted, Dios no quiere una migaja, Dios lo quiere todo, porque a Dios se le da la mejor parte. Eso lo entendió el rey David. Por eso es que el rey David era el rey David. A pesar de que David se equivocaba, Dios le envía la corrección y eso lo hizo que él se humillara delante de Dios. Y note esto, cuando le fueron a quitar el reino, el rey David no dijo, venga, nos vamos a dar duro aquí por el reino. No, el rey David dijo, me merezco esto que me está pasando. ¿Qué hizo el rey David? Se fue con la cabeza abajo, incluso hasta un siervo salió a tirarle, a escupirlo y a tirarle piedras. Joab, su general, dijo, déjeme y yo acabo con este incircunciso. Y David dijo, no, señor, yo merezco esto que me está pasando hoy. Dios lo está permitiendo. Le entregó a su hijo, le entregó el reinado a su hijo que terminó violando a sus esposas, terminó haciendo cualquier cantidad de cosas, pero él lo entregó porque entendía que merecía lo que le estaba sucediendo. Después Dios no lo dejó en vergüenza y le devuelve el reino.
Y no ha habido otro mejor rey que Jesucristo, obviamente, pero el segundo mejor rey es David para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué queremos? Obedecer la ley. ¿Cuándo lo queremos hacer? El lunes. No hoy. Nos vamos a entregar a Jesucristo. ¿Cuándo lo haremos? El lunes. ¿Hoy el lunes? No. Ese es el tema. Y Dios no quiere migajas. Si usted quiere ver a alguien que, un Dios que quiere migajas, vaya a la iglesia católica y vaya a mire toda esa cantidad de santos. O sea, ellos consideran que a todos los santos se les debe algo de respeto. Pero al que menos respetan es a Jesús. El que menos respetan más a la Virgen. Respetan más al niño de Atocha. El médico respeta más a la Santa Muerte. La realidad. Porque les enseñaron a adorar algo que no está animado, que no es verdadero. Y creen que pueden burlar a ese Dios. Tanto es así que no me lo dejará mentir ni siquiera las películas de Hollywood. Se vieron Rápido y Furioso, en donde un narcotraficante va y llega y se encuentra con el curita y le pasa dos bolsas llenas de dinero para la oración, para ayudarme a entrar al cielo. Claro, como el catolicismo puso, de que usted podía mandar a sacar a través del purgatorio su alma, en caso tal de que usted haya hecho algo mal, y que usted podía pagar, y de hecho en la actualidad hasta se pagan misas para sacar a las almas del purgatorio, cuando ni el purgatorio es bíblico. Entonces, los fariseos crean normas como esa. Venga, págueme, que yo le saco a usted su alma del purgatorio. Entonces, hicieron lo malo en vida, mataron personas, vendieron coca, pero con un dinerito, yo le puedo sacar, yo le arreglo ese problema. Total, es que este dinero va a ser para alimentar a los monaguillos. Y todo el mundo contento, ay, no, sí, pues sí, ¿no? Para la obra de Dios. El que peca y reza, empata, creen muchos. Y no, eso es tener un Dios de mentiras, un Dios falso. El Dios de la Escritura es un Dios vivo, es un Dios celoso. Y el Dios de la Escritura se enoja. Se enoja, en serio. Él mismo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, Él se sigue enojando. Y Él dice que reserva su ira para los hijos de ira. Entonces el hecho de que usted no vea que esos matones, que esas personas que han hecho mucho mal, tanto de derecha e izquierda, de los poderes políticos de esta nación, no quiere decir de que Dios no les vaya a hacer absolutamente nada. Quiere decir de que ellos ya tienen su recompensa aquí en la tierra. El rico y Lázaro es una explicación muy seria acerca de lo que Dios opina de hacer el mal aquí en la tierra. Si usted quiere conocer de Dios, déjeme decirle una cosa, Dios va por todo, Dios va por todo. Dios no va ni por una migaja, ni por un porcentaje. El que cree que usted debe dar determinadas partes es usted, porque usted se inventó esa norma en su cabeza. Solamente nace en usted esa norma. No la veo yo en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Les hago yo la pregunta, ¿dónde Dios quiere su amor como fragmentado, como por pedacitos, por si de pronto le queda alguito? ¿En dónde? Porque yo no lo veo. En ninguna parte. En Hechos de los Apóstoles la gente daba todo. Y no le estoy diciendo que venga, deme sus propiedades y nada de ese tipo de cosas. Daba todo. No les importaba nada. No les importaba entregar su vida, ni siquiera en un coliseo romano que mataran y despedazaran a los tigres, a sus hijos, ni los despedazaran a ellos. No negaban a Jesús. Yo quiero que usted se imagine eso. Usted teniendo a sus dos hijos, ¿y sabe qué hacían los romanos? Los que han leído un poco acerca de lo que hacían estos emperadores romanos, lo primero que hacían era, les decían a los cristianos, nieguen a su Dios y jure lealtad a César, y que su Dios es el César. El cristiano, el papá y la mamá callados. Vengan los niños. Y botaban a los niños al coliseo romano. Y habían gladiadores, y si no habían gladiadores, habían leones o tigres. Y ahí tenían que ver cómo los leones se tragaban a sus hijos. Pero ¿qué hacía que ellos verdaderamente tuvieran esa vida de fe? Entregaban su vida completamente a Jesús. Yo quiero que usted piense en esto. O sea, verdaderamente ellos entregaban su vida a Jesús. Y no les importaba porque para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
En la actualidad yo veo un poco de pendejos, qué pena la expresión, no sé, yo sé, yo que de pronto mi esposa lo tendrá que censurar eso que acabo de decir, un poco de bobos. Celebramos nuestro Halloween, celebramos Halloween en nuestra iglesia, ¿sí? Y, y la discusión de todos los años, y una cantidad de cosas que uno dice, son unas bobadas. Y salen a pedir dulces y sale un hombre que canta hermoso. De verdad, yo tengo conflicto con Jesús Adrián Romero porque dice, algunos raros, así digo, o sea, yo soy un raro para Jesús Adrián Romero. Digo, algunos raros no salen en el Halloween a pedir dulces y a relacionarse con sus vecinos. O sea, de verdad, yo apenas dije, canta hermoso. Que ojalá se quede cantando porque ahora se volvió predicador. O sea, de verdad yo veo, y me da piedra porque yo digo, ¿cómo un hombre de estos puede estar tan errado y tan equivocado en la vida? La Biblia la tiene de juguete, no la estudia, no entendió la reforma de Lutero, sola fide, sola escritura, sola gratia, no entendió lo que hicieron los reformadores. No, el hombre ahora se volvió un reformador. Entonces ahora va a reformar a la iglesia para que celebremos Halloween. ¿Y después qué sigue? ¿La misa a los muertos? O sea, la concepción y la religiosidad está permeando terriblemente a la iglesia en la actualidad. Y la gente se pone de mal genio porque yo les predico así. No les gusta. Se molestan, que es lo peor. Entonces, es que no hay igualdad de género. Hoy de verdad, hoy vi un caso en donde una niña, cuando empezó a desarrollarse a los 9 años, empezó a notar que su cuerpo cambiaba. Y los degenerados de sus padres, que dentro de poco voy a subir un capítulo de Palabra y Verdad acerca de esto, van y la llevan donde unos especialistas de identidad de género. Y ellos dicen, o tienen una hija muerta, o tienen un hijo. Y ella era niña. Entonces van y le manda a amputar los senos a su hija y a meterle hormonas para que sea un niño, porque la niña se consideraba niño. Cuando en ese momento tuvieron que haberle dicho, venga, mija, no, pues es que eso es normal, su cuerpo está cambiando y todo, ¿no? Lo llevaron a unos especialistas de género y le cambiaron el género. En la actualidad ha ido hasta la ONU, ella, a hablar, hasta la Corte Penal, a hablar de su caso, es decir, demandó a toda esa cantidad de generados que le cambiaron el género. Es decir, yo era una niña, en lugar de guiarme, lo que hicieron fue hacerme un poco de operaciones e inyectarme para que yo me viera como yo supuestamente en esa edad me creía, un niño. Entonces se le salió la gargantilla, la nariz, la papada, una cantidad de cosas porque le inyectaron hormonas masculinas. Entonces, eso me parece, o sea, ¿dónde estaban los padres? Pero esa es la manera en la que los padres pensaban que estaban amando a su hija. Ese es el amor del ser humano. Y el amor de Dios es completamente diferente, es un amor absoluto. Quiero yo decirles esto porque hay un peligro serio en la actualidad. Eso de la ideología de género, la idiotez de género, más bien, porque de verdad eso es una cantidad de estupideces. El pensamiento del ser humano siempre va a apoyarse a sí mismo, va a crear normas, leyes para autojustificarse. Ese es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y todos tenemos ese problema. Yo tengo ese problema. Yo todos los días les voy a contar algo que me pasa. Yo todos los días yo leo la escritura y yo entiendo esto. Yo entiendo la gracia, pero yo a veces pienso que Dios no me ama. Yo a veces pienso que Dios tiene algo en contra de mí. Yo a veces pienso de que Dios quiere hacerme algo malo, que yo me estoy portando demasiado mal o alguna cosa estoy haciendo y empiezo yo a veces a pensar demasiado acerca de la situación. Pero yo cuando vuelvo a la Biblia, es la importancia de leer la escritura, me doy cuenta de que la aflicción es necesaria. En el mundo hallaréis aflicción, lo dijo el Señor Jesús. Y ahí vuelvo a retomar mi fe. O sea, que el problema se soluciona ¿con qué? Con la misma palabra. O sea, la palabra te lleva a reconocer tu pecado, pero la misma palabra te da la solución, te da el antídoto. Y te lleva a reconocer que Jesucristo es el único que te puede justificar y librar de tu autocondenación. Porque sí, Señor, si alguien se da duro a sí mismo, es uno mismo. Y aparte de eso viene alguien que le habla a uno al oído y le dice a uno que usted está peor, llamado Satanás. Y lo peor es que usted es llavería, es amigo, es compadre con ese el que le está hablando a usted al oído. Pero eso sí, usted vaya a leer la Biblia,
y usted no la entiende, es un somnífero. Es uno de los somníferos más efectivos que hay. Pero si yo le coloco a usted una película, usted ahí no se duerme. Bueno, hay casos porque es que conozco una familia que duerme con película sin película. Pero es así. O sea, la escritura es un problema para el sí mismo y para Satanás. ¿Por qué? Porque mientras Satanás está tratando de juzgarlo, está tratándolo a usted de enterrarlo, de decirle que usted está desnudo delante de Dios, la escritura le dice que usted ya no está bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia. Que sométase bajo la gracia. Usted la embarró, listo, Jesús le perdona. La volvió a embarrar, listo, Jesús le perdona. Pero el hecho de que le perdone no significa de que no lo vaya a corregir, lo va a corregir. Entonces, ese es el problema que dicen que los bautistas, que los luteranos, que la iglesia protestante dice que salvos siempre salvos, y en lugar de entrar a vivir en la gracia, entran a vivir en desgracia. No, es que la gente no confía en Jesús, no confía en Dios, no confía ni siquiera en la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque como vemos tanta maldad en el mundo, entonces uno dice, ¿cuándo estos desgraciados van a pagar por toda esa maldad que están cometiendo? Y los vemos que prosperan. Entonces uno dice, no, pues a Dios le agrada eso, yo también voy a hacer algo malo. Pero a uno sí le va mal, a nosotros no. Entonces, pero si yo hago algo malo, a mí sí me va mal, pero mire, ese está haciendo algo malo y no le va mal. Entonces usted piensa, es que Dios no me ama. Ese es el mecanismo. Entonces, para que usted identifique el amor de Dios, debe identificarlo desde la ley. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios? Todos. Pero ¿cómo la queremos conocer? Que venga un profeta, sí, bien alto, grande, ojalá un estadounidense, le diga, tú, oh my friend, a Jesus Christ, millonario. Y usted, el Señor me ama. ¿Sí? Eso es lo que espera mucha gente en la iglesia. Y más si son de esas iglesias de la prosperidad, todo el mundo, mire, yo me congregué en una iglesia de la prosperidad y cuando se llenaba ese templo era cuando habían invitados y era el profeta, llegaba el apóstol. Yo me acuerdo cuando invitaron al apóstol, profeta, politólogo, misionero, pastor, político, Gustavo Páez. Y entonces ya había todos teníamos la camisa del pacto porque era el movimiento político. Y hasta mí, yo tenía una camisa en ese entonces y yo apoyando a Gustavo Páez porque él iba a cambiar la nación y porque el Señor le dijo a él que él iba a ser el próximo presidente, alcalde, iba a ser más, mejor dicho, iba a llevar a esta nación a un avivamiento. Les voy a dar una noticia. El Señor se pegó una de las quemadas más bravas y como 4 veces se quemó. Nadie lo apoyó. Y era que el Señor, mire, esto me sucedió de verdad. Llegó un día y eso, la iglesia estaba repleta. La iglesia estaba llena, o sea, tanto así que usted no se podía ni mover. Claro, porque el hombre supuestamente sanaba personas. Y el hombre tenía palabra profética, es apóstol. Lo dicho, ese man es el combo completo. Tiene el ministerio quíntuple de Guillermo Maldonado. Ese tipo, es que Jesús, ¿qué es? Jesús es un chinito al lado de él. Y este hombre llegó allá. Y había una señora sentada al lado mío. Y si ella me ve algún día, sabe que es verdad. Y sí, lo peor es que sigue congregando esa señora en esa secta. Y estaba sentado al lado mío. Y entonces dice, tú. Y la señora, ¿yo? Sí, tú. La masa que está en tu vientre desaparece. La señora, masa. Sí, tú, esa masa desaparece ahora mismo. Y venga, yo oro por usted. Y entonces la señora cogió y pues ella, respeto, fue, se paró. Ahora mismo. ¡Fua! Y la empujó. Y se dio qué porrazo esa señora. Se paró esa señora toda ofendida. Yo me di cuenta. Y se fue para la panadería. Yo me fui detrás de ella y le dije, hermana, ¿es que usted está enferma? Me dice, no, yo no tengo nada. De hecho, hace como 5 días tuve un chequeo por esto. Yo no tengo nada, ninguna masa. Entonces yo le dije, ¿y entonces? No sé. ¿Qué le dice uno a una persona así? ¿Un charlatán? Un charlatán. Pero usted ve que la iglesia Oasis es así. Es llenísimo. Es una de las iglesias más grandes de aquí de Bogotá, Colombia. No, yo he ido a esa iglesia. Y se llenan y tienen 5 cultos. ¿Cómo harán? Tienen pastores y llega el apóstol, predica en uno de los cultos, entonces no dicen en qué culto predica.
pero predican uno de sus cultos. Entonces, claro, la iglesia es así, eso. Llegan y llenan y llenan y llenan y llenan y llenan. Ni nombrar avivamiento, ni nombrar otras iglesias. Es algo absurdo, pero la gente quiere que Dios le hable así, que lo coja uno y que coja el profeta y le diga, tú, sí, tú, riqueza vendrá. ¿Cuándo llegó la riqueza? No, no vaya a trabajar, mijo. No vaya a trabajar. No se ponga a ahorrar. No sea juicioso. Siga esperando que la palabra del profeta se le cumpla. Entonces yo digo esto y la gente me dice, cállese la boca, ¿usted cómo va a venir a hablar del siervo del Señor? O sea, le tenemos más respeto a hombres, pero nos atrevemos a jurar o a hablar en nombre de Dios en vano. Y nos acordamos la palabra del profeta, pero no nos acordamos de los votos matrimoniales. No nos acordamos de la palabra de Dios, que es más importante. Ven la forma idolátrica que manejan los cristianos en la actualidad. Entonces les digo yo, la escritura dice esto, ay no. A mí mi apóstol me enseñó otra cosa. Mi apóstol me enseñó que Jesús me ama y que el amor de Dios es tan alto que no pudiera fuera de él, profundo que no pudiera abajo de él, o tan ancho que no pudiera fuera de él. Entonces, y se quebrantan y lloran y yo siento, es que yo cuando voy a esa iglesia siento calor en mi vientre, yo siento que en el vientre siento un calor intenso y yo no sé, yo siento que, uy, qué hombre de Dios, yo le daría un hijo, ¿sí? Lo que tienes amigos, hermana, lo que se tiene, deje de comer dulces en Halloween con sus vecinos, más bien, de verdad, es un problema serio. Les digo, hay que leer la escritura y hay que leerla contextualmente, hay que entenderla contextualmente. Ay, qué pereza este man, otra vez, qué fastidio. Uy, y es tan mamerto. Qué aburrido, ¿sí? No, venga, simplemente ore y que mi economía florezca. Ya, o sea, ya, ¿para qué se pone usted con tanta vaina? ¿Quiere mi diezmo? Tómelo. No se preocupe. ¿Usted por qué cree que tienen carros de última gama? ¿Usted por qué cree que viven en las mansiones que viven? Porque a la gente lo que le gusta es el evangelio express. Como el pancito que salga rápido, calientico, me lo pueda comer rápido. No quieren ni siquiera, es más, quieren que el pastor les mueva la mandíbula para que puedan comer bien. Es más, si se las puede aplicar intravenosa, mucho mejor. No quieren, seguro. Mire, yo estoy impresionado de la desidia con la que toman a Dios algunas personas. Es algo increíble. Y da mal genio. Da mal genio. Mira, hay predicadores muy buenos, pero da mal genio que prefieran mirar otras cosas que no sea verdaderamente la palabra de Dios. No quieren. Hace un estudio y las personas prefieren algo. Si ustedes se fijan bien, prefieren mirar un TikTok y quieren que yo les resuma la Biblia en 1 minuto. Y ojo, me paso del minuto. Es más, los TikTok que yo he subido o los short tienen que ser de 20-30 segundos para que alcance una explosión ese TikTok o ese short. Pero si yo les coloco algo de 10 minutos, de 5 minutos, ¡ay, qué aburrido este man, si es pasado! No, yo no quiero ver esta vaina, no. Prefiero ver comida. No, yo prefiero ver a muchachas moviendo el cuerpo en TikTok. Eso es lo que uno quiere ver. Y me gustan los mensajes que me expliquen la Biblia en 20 segundos. Y a eso les damos me gusta. Pero no, alguien le está explicando la Biblia como es y no. Entonces llega el mentiroso, llega el falso profeta y a ese usted coge y le da hasta un hijo. Le da el diezmo, usted se entrega completamente a esa persona. Porque le dijo que iba a poder prosperar simplemente con diezmar. Fácil, ¿no? Entonces yo doy una parte, ¿a eso no le suena a usted como a red de mercadeo? Yo doy un dinero y Dios me lo multiplica. Fácil. Y Dios está contento con mi diezmo. ¿No es así? Entonces, les pido yo de favor, mis queridos amigos, que si quieren seguir conociendo del amor de Dios, me sigan mirando. Porque de verdad, hay gente que piensa el amor de Dios de una manera absurda. O sea, es un tema y todo el mundo se ve bien, ¿no? Y desde que existen las excusas, todo el mundo queda bien. Hoy somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Espero que nos siga viendo. Si le gusta el contenido, suscríbase, dale like, comparta, que con esto nos ayuda un montón a que personas estudien la palabra. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia,
YouTube, Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok, Iglesia El Almendro.